estaba enterado de que era virtual hoy. Bien, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, sí. Profe. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a proceder con velocidad, dado que no hay que copiar ni esperar nada. Bien. Esta información ya está subida en el campus. Bien. Así que van a poder directamente, si quieren, poder tomar apuntes directamente lo que, sobre lo que tienen subido en el campus. Bien. Bien, lo que vamos a ver hoy es la continuación de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Bien, acuérdense que en esta materia, que es Arquitectura de Computadores 1, vamos a rascar la superficie por el momento de lo que es cómo funciona una CPU, y después en Arquitectura 2 lo vamos a ir viendo en profundidad. Bien, entonces la unidad que vamos a empezar hoy es es de instrucciones, bien, donde vamos a poder ver las características y funciones de las mismas. Bien, también vamos a poder ver los tipos de operandos y los tipos de operaciones que vamos a poder hacer con las mismas. Bien, entonces, avanzando un poco, nosotros vamos a tener como característica de las instrucciones que van a estar primando el funcionamiento del procesador, que va a estar determinado por las instrucciones que ejecutan las llamadas instrucciones máquina-computador. Bien, esto, nosotros acuérdense que esto es lo que instrucciones máquina son las que están a nivel hexadecimal, ¿no? O sea, sería lo que nosotros vamos a conocer arriba como assembler, ¿no? El nivel más bajo por encima del hexadecimal. Bien. También, algo importante que también hemos mencionado en la clase anterior, es que cada fabricante o cada procesador de diferente fabricante va a tener su propio repertorio de instrucciones, ¿bien? De máquina, de instrucciones máquina. Obviamente, hoy en día está bastante estandarizado, pero hace 30, 40 años atrás no era así, ¿bien? Y cada instrucción debe contener la información que necesita el procesador para su ejecución, ¿bien? O sea, vamos a necesitar saber direcciones, vamos a tener que saber qué tipo de operación voy a realizar y qué acciones va a disparar una vez finalizada la misma. Bien, si voy a hacer una suma, ¿dónde voy a guardar el resultado? Si esa suma tenemos una condición que implica que si supera un valor tenemos que hacer un salto dentro de nuestra pila, vamos a tener que saber exactamente cómo va a funcionar ese salto condicional. Bien, entonces, dentro de una instrucción de máquina, nosotros vamos a tener, como les mencionamos, el código de operación que especifica la operación a realizar. Bien, o sea, puede ser una suma, va a ser una operación de entradas y salidas, va a ser una operación de, por ejemplo, de sacar el valor absoluto, una resta, bien, y siempre se va a indicar, bien, a través de lo que denominamos CODOP, bien. Después vamos a tener la referencia a operandos de fuente u origen. La operación puede implicar una o más operaciones de origen, es decir, operandos que son entradas para la instrucción. Bien, o sea, nosotros acá vamos a, por ejemplo, poner dos direcciones dentro de la pila, bien, donde en esas direcciones podríamos tener un registro que tiene un valor absoluto de 4 y el otro registro tiene un valor absoluto de 5 y nuestra operación es la suma. Por ende, nosotros vamos a sumar esos números que están almacenados dentro de esos de esas fuentes de origen, ¿bien? Y como mencionamos también, la referencia al operando de destino o resultado, ¿bien? Si la operación puede producir un resultado, ¿a dónde lo vamos a almacenar o guardar? ¿Bien? También, otra referencia que vamos a poder encontrar es la referencia a la siguiente instrucción,
bien, que le va a indicar al procesador de dónde captar la siguiente instrucción tras completarse la ejecución de la instrucción actual, bien. Esto generalmente, si bien cuando estamos trabajando en una pila, siempre implícitamente la que está abajo es la que va a seguir, si nosotros tenemos que hacer un salto, tenemos que indicarle cuál es la instrucción de salto en caso de que ese va a ser el mismo. Si no se debe saltar, se va directamente a la referencia que está por debajo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona mi ciclo de captación y operación? Bien. Nosotros acá estamos viendo un diagrama de estados, si se quiere, de cómo funciona la máquina que está haciendo la captación de las instrucciones, la captación del operando y el almacenamiento del operando, ¿bien? Entonces, lo que estamos viendo acá, chicos, es básicamente cómo funciona un ciclo de instrucción, donde nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿bien? Es el cálculo de la dirección de la instrucción e inmediatamente después vamos a hacer la captación de la misma, ¿bien? Una vez que hacemos la captación de la instrucción, vamos a decodificar, bien, vamos a decodificar qué tipo de operación implica realizar esta instrucción. Y una vez que hacemos esto, vamos a hacer el cálculo de la dirección de operando, ¿bien? Lo que vamos a hacer acá es, ok, si yo estoy trabajando con direcciones de registros internos, yo tengo que captar los operandos de la instrucción que voy a ejecutar. Una vez que realizo esta captación, nosotros vamos a hacer la operación con datos, bien, vamos a trabajar esos datos, vamos a ejecutar propiamente dicho la operación, bien, vamos a cumplir con lo que pide la instrucción y finalmente vamos a calcular la dirección de operando, bien, donde esto es donde nosotros vamos a almacenar el resultado de nuestra instrucción. Una vez finalizado esto, vamos a almacenar el dato donde teníamos indicado guardar en memoria y vamos a volver a calcular y a captar la siguiente instrucción. Bien, y este loop se mantiene hasta el infinito. Bien, obviamente, este es el registro base, este es el ciclo básico de instrucción donde nosotros estamos desconsiderando, bien, cualquier posibilidad de interrupciones. Bien, si el ciclo tiene interrupciones, no se va a comportar de esta manera. Bien, entonces, como estábamos viendo antes, nosotros vamos a poder delimitar a nuestra operación, la podríamos desarmar, todo lo que significaría un ciclo para una instrucción, nosotros podríamos desarmar la instrucción en 6 pasitos. Bien, donde la primera parte sería la captación de la instrucción, que es el if, el instruction fetch, bien, donde la CPU lee la instrucción desde su posición en memoria. Después tenemos la decodificación de la operación indicada en la instrucción, donde se va a determinar qué tipo de operación es la que vamos a realizar y los operandos a utilizar. Bien, esto es el IOD, bien, Instruction Operation Decoding. Después tenemos el cálculo de la dirección de operando, bien, más o menos lo que estuvimos viendo recién, pero la anterior fue contado con mis palabras. Si la instrucción implica una referencia a un operando de memoria o disponible mediante entradas y salidas, determinar la dirección del operando, captar la captación del operando, Operation Fetch, capta el operando de memoria o se lee desde el dispositivo de entradas y salidas, operación con los datos, bien, realiza la operación indicada en la instrucción, bien, acá recién estamos realizando lo que la instrucción tenía almacenado para hacer, o sea, si tenía que hacer una suma, acá recién estamos haciendo la suma, bien, y finalmente el operand store, que es cuando escribimos el resultado de memoria o lo sacamos a través de un dispositivo de entradas y salidas. Bien, estos pasitos
la verdad que están bastante bien redactados. Esto sería bueno que se lo guarden porque después en Arquitectura 2 lo vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando en arquitecturas paralelas. Bien, sigamos. Elementos de una instrucción máquina. Bien, los operandes de origen y destino pueden estar en alguna de las tres áreas siguientes. Bien, puede ser que estén en la memoria principal o la memoria virtual. Bien, donde nosotros vamos a tener que indicar las direcciones a la memoria principal o de la memoria virtual. Pueden estar en el registro del procesador, bien, donde el procesador contiene uno o más registros que pueden ser referenciados por instrucción máquina. Bien, esto es, si solo existe un registro, la referencia a él puede ser implícita y si existe más de uno, cada registro tendrá asignado un número único y la instrucción debe contener el número del registro deseado. Bien. Y finalmente, la otra posibilidad podría ser en dispositivos de entradas y salidas, ¿bien? Donde la instrucción debe especificar el módulo y dispositivo de entradas y salidas para la operación. En el caso de entradas y salidas asignadas en memoria, se dará otra dirección de memoria principal o virtual. ¿Cómo vamos a representar a las instrucciones? Bien, cada instrucción se va a representar por una secuencia de bits donde la instrucción está dividida en campos correspondientes a los elementos constitutivos de la misma. Bien, donde nosotros vamos a tener el CODOP, bien, que el CODOP básicamente va a ser la instrucción en sí misma que vamos a querer ejecutar, la referencia, una referencia operando y otra referencia operando. Bien, esto, referencia operando, van a poder ser direcciones de memoria o de los registros, pueden ser referencia, como bien dijimos antes, a entradas y salidas, bien, y con esto, con esta instrucción, nosotros vamos a poder captar y ejecutar nuestras instrucciones. Bien, el procesador debe ser capaz de extraer los datos de los distintos campos de la instrucción para realizar la operación requerida. Bien, entonces, nosotros, ¿cómo vamos a representar las diferentes instrucciones? Obviamente, chicos, todo lo que estamos viendo acá está basado en un assembler, no te quiero decir global, pero más o menos consensuado en la mayoría de las instrucciones. ¿Dónde varían generalmente los assemblers? Van a variar generalmente en instrucciones muy dedicadas a, a los extractos de registro o a interrupciones. Generalmente la suma en assembler siempre va a ser add, la resta va a ser sub, la multiplicación va a ser MPI, dividir, load, cargar los datos en memoria y store, almacenar datos en memoria. O, por ejemplo, puede haber otra que es move, que es para mover un dato de una posición a otra. Bien. Y si se fijan, como indica acá, los operandos también se pueden representar simbólicamente. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros queremos sumar el valor del contenido en la posición I al contenido del registro R, I es una dirección de memoria y R un registro en particular. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Add R, Y. Bien. Donde estamos sumando Y y lo estamos guardando en la posición R. O sea, lo que tenemos en R le estamos añadiendo Y. Bien. Obviamente, hay muchas formas de, de trabajar y escribir estas instrucciones. Eso va a depender de las capacidades de nuestro procesador. Bien. Si nosotros, a ver si me dejan avanzar un poquito. Ahora lo vamos a ver igual. Porque faltan varias.
varias presentaciones. Pero fíjense que para los tipos de instrucciones nosotros vamos a tener al menos 4 tipos principales. Bien, la de procesamiento de datos, donde vamos a tener instrucciones aritméticas y lógicas. La de almacenamiento de datos, que van a ser instrucciones de memoria. Las de transferencias de datos para dispositivos de entradas y salidas. Y las de control, donde vamos a tener instrucciones de comprobación y de bifurcación. Bien, esto está relacionado con los saltos dentro de mi pila. Bien, tipos de instrucciones. Imagínense esta sentencia, que estamos diciendo que x es igual a x más y. Bien, esta sentencia ordena al computador sumar los valores de en x y en y poner el resultado en x. ¿Cómo se podría hacer lo mismo con instrucciones máquina? Supongamos que las variables x e y corresponden a las posiciones 503 y 514 dentro de la pila. Considerando un repertorio de instrucciones de máquina, la operación podría llevarse a cabo con 3 instrucciones. Cargar un registro con el contenido de la posición en la memoria 513, sumar el registro al registro de contenido de la posición 514 y memorizar el contenido en la posición de memoria 513. Esto lo estamos haciendo de esta forma porque estamos trabajando con una sola instrucción. O sea, estamos trabajando con un solo registro, estamos usando una sola posición de memoria y un solo registro. Como se observa, una sola instrucción de un lenguaje ordenado requiere de 3 instrucciones en lenguaje máquina. Bien, y eso no es lo más profe, escúcheme, pero bueno, no estamos haciendo una gran diferencia entre 1 a 3 líneas. No veo mucho esfuerzo. Bueno, algo así, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. No sé si están familiarizados con Arduino, bien, pero por ejemplo, para Arduino, por ejemplo, hay un sensor que es el sensor de ultrasonido, que es un sensor que mide la distancia entre los objetos, bien. Entonces, la sentencia es una línea en Arduino que te termina devolviendo si detectó algo y a cuánta distancia la detectó. Bien, o sea, fue una sola línea de código. Eh, yo cuando hice el código entero para ese dispositivo, lo tuve que hacer en C, porque no me dejaban usar Arduino, pero sí aproveché el sensor cuando estaba en la facultad y lo hice en 168 líneas. O sea, no es, no es, no es poco eficiente. Esto acá el ejemplo es muy simple, pero generalmente pueden ser bastantes líneas las que terminan resolviendo en una sola línea con alto nivel. Bien. Entonces, acá empieza a entrar en juego de cómo estamos trabajando con nuestro procesador, ¿bien? ¿Por qué? Porque dependiendo qué procesador estemos trabajando, vamos a poder trabajar con instrucciones de 3 direcciones, ¿bien? De 2 direcciones, de una dirección o de 0 direcciones, ¿bien? Donde acá, como está indicando la presentación, las de 3 direcciones no son comunes ya que requieren formatos relativos largos para ver las 3 referencias. Las de 2 direcciones son bastante comunes, bien, son para operaciones binarias y nos puede permitir trabajar también con la instrucción move para transferir datos de una posición a otra, bien. La más común dentro de Assembler es la de una dirección, donde nosotros tenemos que estar todo el tiempo trabajando en conjunto con el acumulador, bien, el registro del acumulador, y las de 0 direcciones, esto es cuando trabajamos con una pila de memoria tipo LIFO, bien.
La pila está en una posición conocida, a menudo al menos los dos elementos de su cabecera están en el registro del procesador. Así pues, las instrucciones con 0 direcciones referencian dichos elementos de la cabecera. Estas dos son las más comunes y esta es la que obviamente se utiliza mucho para lo que es entre lo que es transferencia de datos. Bien, o sea, en prioridad, esta es la más común, esta es la segunda más común y esta es la tercera. Esta porque ya hoy en día no se usa mucho, pero estas tres son las que finalmente podríamos llegar a encontrarnos a la hora de trabajar en Assembler. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a ver las diferentes las cantidades de instrucciones para hacer lo mismo. Fíjense, nosotros acá queremos hacer un programa para calcular I es igual a menos B dividido C más D por E. Bien. Entonces, en un repertorio, en un programa que tiene 3 direcciones, fíjense, yo hago la resta, le resto A, le resto B y lo guardo en Y. Después hago la multiplicación D por E y lo guardo en T. Después, yo ya tengo la multiplicación en T. Entonces, como tengo que hacer esto más esto, ya directamente hago add T, C y lo guardo en T. Bien. Finalmente, hago la división Y, que es la resta de A y B, menos, digo, dividido T y lo guardo en Y. Bien, o sea que para hacer esta cuenta en instrucciones de 3 direcciones, lo dice en 4 líneas. Bien. Si lo tuviésemos que hacer en 2 direcciones, fíjense cómo va a ir cambiando. Primero que nada, voy a mover lo que tengo en A, lo pongo en I. Bien, o sea, me estoy llevando la información, el número que tengo en A, lo cargo en I. Después hago lo que tengo en I, le resto B. ¿Y dónde lo guarda? En I. Bien, siempre el destino es la primera instrucción, la primera referencia. Perdónenme. Después, siguiente. Me llevo lo que tengo en D, lo llevo a T. Y después multiplico. Lo que tengo en T, lo multiplico por E. Después, lo que tengo en T, le añado C. Y finalmente, hago la división de lo que tengo en I dividido T y lo guardo en I. En 2 direcciones terminé utilizando 6 instrucciones. Y finalmente, en una dirección, o sea, esta es la más común, para que lo tengan en claro, ¿no? Esta, fíjense cómo opera. Cargo en el acumulador lo que tengo en D. Entonces, le multiplico lo que tengo en el acumulador, se le multiplico por E. Fíjense que nunca estoy haciendo referencia al acumulador. Es implícito. ¿Bien? Después le añado C a lo que tengo en el acumulador. Y ahora, lo que tengo en el acumulador lo guardo en Y. ¿Bien? Fíjense que acá primero hicimos el denominador. En los demás habíamos hecho primero el numerador. Después, nosotros volvemos a trabajar con el acumulador, pero ahora trabajamos con el numerador. Cargo en el acumulador lo que tengo en A y le resto al acumulador lo que tengo en B. Y ahora, a lo que tengo en el acumulador, que es A menos B, lo divido Y, que es lo que yo ya había guardado en la posición Y. Y con esto
tengo en Y, tengo en el acumulador la división de A menos B dividido C más D por E. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Almacenar en Y el resultado que teníamos almacenado en el acumulador, porque haciendo esto, solamente hasta div Y, estoy guardando la información en el acumulador de los registros internos de mi CPU. Entonces tengo que llevarlo sí o sí a una posición de memoria, bien, que será Y. Entonces hago store Y. Y acá terminamos teniendo 8 instrucciones, bien. O sea que dependiendo de las máquinas que estemos trabajando, vamos a poder hacerlo con 4, con 6 o con 8 instrucciones. Bien. Entonces, para el diseño del repertorio de direcciones, nosotros vamos a ver que esto va a definir muchas de las funciones realizadas por el procesador y tiene un efecto significativo sobre la implementación del mismo. O sea, acá quedó más que claro que nos va a impactar bastante cómo van a ser las instrucciones y el tamaño de las mismas para poder hacer más o menos instrucciones para hacer la misma tarea. Donde el repertorio de instrucciones es el medio que tiene el programador para controlar el procesador, ¿bien? Y este repertorio también va a estar acompañado por el repertorio de operaciones, que van a ser cuántas y qué operaciones considerar y cuán complejas deben ser las mismas. Otra característica son los tipos de datos, los distintos tipos de datos con los que se van a efectuar las operaciones. O sea, cuando hablamos de tipo de datos, es lo que nosotros estuvimos viendo en programación, ¿bien? Pero cuando estamos trabajando a nivel máquina, tenemos que ser bien en claro de lo que se está trabajando. Si básicamente o va a ser booleano o va a ser un o va a ser una variable booleana o va a ser una variable eh, flotante o va a ser una variable entera. Se me estaba escapando. Bien. Después el formato de las instrucciones. Bien, esto es algo que también habíamos mencionado que es muy importante. La longitud de las instrucciones, número de direcciones, tamaño de los distintos campos. Esto es lo más importante si se quiere. Los registros, el número de registros del procesador que pueden ser referenciados por las instrucciones y su uso. Bien, nosotros, si se acuerdan, bueno, lo vimos recién, pero en el de una dirección estábamos trabajando todo el tiempo con el acumulador, ¿bien? Y es implícito cuando estábamos trabajando con una CPU que tiene solamente capacidad de trabajar con una sola dirección. Y el direccionamiento, ¿bien? Que es el modo o los modos de direccionamiento mediante los cuales se especifica la dirección de un operando. Bien. Entonces, dentro de los tipos de operando, nosotros vamos a ver que las instrucciones máquina operan con datos, ¿bien? Y los tipos de datos más comunes, como habíamos dicho, son las direcciones, los números enteros en coma fija, en coma flotante, en decimal, caracteres, datos lógicos, ¿bien? Y como todas las operaciones internas del procesador son binarias, cada tipo de dato es convertido a binario para poder operar. Por ejemplo, números en decimal se representan en el decimal empaquetado, los caracteres se utilizan en el código de caracteres ASCII 2 y los datos lógicos van a trabajarse en unidades de n bits donde cada elemento tiene valores de ceros o unos. Bien, el número de códigos de operación o CODOPS diferentes va a variar ampliamente de una máquina a otra. Sin embargo, todas las máquinas tienen los mismos tipos generales de operación. Esto es lo que les había mencionado yo antes, donde van a ser los mismos codos para transferencia de datos, para operaciones aritméticas, para operaciones lógicas, de conversión, de entradas y salidas, control de sistema y de control de flujo. Dentro de las operaciones de transferencia de datos, vamos a darnos cuenta que las mismas van a especificar
las posiciones de los operandos de origen y destino, donde cada posición de memoria puede ser de memoria, un registro o la cabecera de una pila. Acuérdense que la cabecera de una pila generalmente se utiliza cuando estamos con cero referencias, ¿no? Bien, donde tenemos 0 direcciones dentro de la instrucción. Debe indicarse la longitud de los datos a transferir, detallar el modo de direccionamiento para cada operando y cuando el origen y el destino son registros, el procesador transfiere los datos de un registro a otro siendo una operación entera. Cuando uno de los operandos está en memoria, calcula la dirección de la memoria basándose en el modo de direccionamiento utilizado. Si la dirección hace referencia a memoria virtual, traduce la dirección de virtual a real. También va a determinar si el elemento direccionado está en la caché, si no, cursa la orden al módulo de memoria. Bien, y dentro de este tipo de operaciones de transferencia de datos, vamos a encontrar el siguiente repertorio usual, donde vamos a tener el move, que va a servir para transferir, ese es uno de los más utilizados generalmente, transfiere una palabra o un bloque desde un origen a un destino. Después vamos a tener el store, que es memorizar, que transfiere una palabra desde el procesador a memoria. Bien, esto es lo que nosotros habíamos visto en los de dos y una dirección. Bien, el load, carga o captar, transfiere una palabra desde memoria al procesador. Exchange o intercambiar, intercambia los contenidos del origen al destino, o sea, es por ejemplo como el move, pero en vez de pisar en el destino, lo que teníamos en destino lo lleva al registro de origen. El clear reinicia o pone a 0 una posición. El set pone en 1, transfiere una palabra al destino. Bien, si nosotros estamos trabajando y estamos viendo el código en ese momento en hexadecimal, vamos a ver que se pone todo en F, 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 dependiendo de la cantidad de bits que tiene la CPU, ¿no? Después tenemos el push, introduce en la pila, o a pila, si se quiere, transfiere una palabra desde un origen a la cabecera de pila, o pop, extrae de la pila, transfiere una palabra desde la cabecera de pila a un destino. Bien. Otro tipo de operaciones que vamos a tener son las aritméticas. Bien. Donde dentro de las aritméticas vamos a poder hacer transferencia de datos para los operandos como las entradas a la ALU, operaciones para almacenar la salida de la ALU, realizar la operación en la ALU y actualizar códigos e indicadores de condición. Bien, acuérdense de los códigos de condición que los vimos en la clase pasada, que eran bits fijados por hardware que nos permitían almacenar datos de diferentes operaciones que hacía la ALU, como por ejemplo nos guardaba un overflow o un carry que se hacía a la hora de hacer una suma. Bien. Esas eran las banderas, ¿no? Por así decirlo. Sí, es una bandera. Exacto. Bien. Y los tipos de operaciones que vamos a encontrar dentro de las aritméticas son add, bien, que va a ser la suma, va a calcular la suma de dos operandos. Subtract, que va a ser la resta o diferencia de dos operandos. Bueno, esto es medio obvio, pero bueno, vamos a tener la multiplicación, la división, el valor absoluto, bien, el negado, cambia el signo del operando, incrementar
un punto al operando o decrementar un punto al operando. Bien. Esto, chicos, estas dos generalmente se usaban, bueno, para contadores, bien, cuando estábamos contando piezas buenas, piezas malas, por ejemplo, o también se utilizan como falsos, se utilizan para los falsos for, bien. Bueno, obviamente nosotros el for que conocemos de C, abajo está escrito en assembler, ¿no? Pero se utilizan más que nada para este tipo de cosas. Otro tipo de operaciones que vamos a poder hacer dentro de nuestras CPUs son las lógicas, donde la mayoría de las máquinas proporcionan diversas operaciones para manipular los bits individuales dentro de una palabra o unidad direccionable. Están basadas en operaciones booleanas, bien, sí o sí van a ser unos y ceros, bien, pero acá ustedes dirán, che, profe, pero estamos adentro de la arquitectura, son todos unos y ceros. Pero sí, o sea, lo que estamos haciendo referencia es que a los datos son true o false, bien, son verdad o falso, bien. No están haciendo referencia a que pueden ser unos y ceros esos bits, bien. Pueden aplicarse desde bit a bit hasta unidades lógicas de datos de n bits. Y generalmente vamos a conocer varios tipos de trabajo donde vamos a trabajar como el desplazamiento lógico. Se desplazan a la derecha o izquierda los bits de la palabra. En un extremo el bit saliente a desplazarse pierde y en el otro extremo se introduce un cero. Es útil para aislar campos dentro de una palabra. Después tenemos el desplazamiento aritmético. Trata el dato como entero con signo y no desplaza el bit de signo. Bien, esto es importante, chicos, porque ahora después, más adelante en la materia, vamos a ir viendo cómo se trabajan con el complemento a 2, bien, y que van a ser formas de donde nosotros vamos a hacer las sumas y las restas, bien. Entonces, con esto vamos a ir haciendo estas tareas y después tenemos finalmente la rotación o desplazamiento cíclico, donde preserva todos los bits con los que se están operando. Y las operaciones lógicas implican actividad del habla y pueden involucrar operaciones de transferencia de datos. Donde, dentro de las operaciones lógicas más usadas, vamos a encontrar la I, donde va a ser la operación lógica AND, la OR, que va a ser la operación lógica o OR, la NOT, que va a ser el complemento bit a bit del dato. Imagínense que tenemos, no sé, por así decirlo, un bit, un dato de 4 bits que está todo en la posición 0, 0, en la posición, está en 0, 0, 0, 0, 0, o sea, 4 ceros. Y bueno, cuando hacemos la NOT, nos va a quedar el número 15, bien, porque es, perdón, nos va a quedar F, 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 F. Perdón, no, acabo de decir una burrada. Admito cuando dije una burrada. Si tenemos un 0, lo convierte en F, porque lo estamos transformando en todos unos. Bien, eso sí está bien dicho. Después tenemos la OR exclusiva, la XOR, bien. Con la XNOR se confundieron mucho en el parcial, pero bueno, no pasa nada. Después tenemos el test, bien, que va a comprobar la condición especificada, fija los indicadores flat en función del resultado. El comparar, bien, donde va a realizar la comparación lógica o aritmética de dos o más operandos y fija los indicadores flags en función del resultado. Bien. Set de control de variables, bien. Instrucciones que fijan y controlan bien todo lo que son las gestiones de instrucción, las controles de temporizador, bien. Después tenemos el shift, que es el desplazamiento. Desplaza el operador de izquierda a derecha, a la izquierda a derecha, perdón, introduciendo valores constantes por el otro extremo. Como habíamos dicho antes, estamos introduciendo ceros. Rotate
finalmente va a desplazar el operador a la izquierda de forma cíclica. Bien. Otro tipo de operaciones van a ser las de conversión, donde las instrucciones de conversión cambian el formato u operan sobre el formato de los datos. Por ejemplo, van a convertir un decimal a binario. Bien. Y las acciones del procesador implican actividad del ALU, donde también van a involucrar operaciones de transferencia de datos y también van a implicar una lógica especial para realizar esta conversión. Bien, donde dentro de lo que son las operaciones de conversión vamos a tener el translate, que va a ser la traducción de los valores de una sección de memoria basada en una tabla de correspondencia. Bien, básicamente acá es muy parecido a lo que se hace con, no sé si conocen la operación en Excel, el buscar B. Busca su correspondencia y la trae. Bien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tabla de correspondencia de números, por ejemplo, por dar un ejemplo muy absurdo, de números binarios con números decimales, nosotros con esa tabla vamos a poder traducir los binarios en decimales y viceversa. Bien. Y después tenemos el convertir, que convierte el contenido de una palabra de un formato a otro, por ejemplo, de decimal empaquetado a binario. Bien. Perfecto. Esto generalmente, chicos, es algo que se utiliza bastante y a veces hay que tener mucho cuidado con esta operación. Si bien no la van a usar nunca, les comento que, por ejemplo, no sé, eh, ustedes saben que nosotros nos movemos en un mundo analógico. Bien. Entonces, por ejemplo, la tensión que nosotros tenemos en el tomacorriente toma infinitos valores entre 0 y 220 volt por segundo. Bien. Entonces, esos valores de tensión, bien, si yo lo quiero digitalizar, bien, yo voy a tener que poner un medidor que mida la tensión y voy a tener que utilizar un conversor analógico digital, bien, o sea, voy a tomar una entrada analógica, la voy a convertir en digital, bien, y yo a ese conversor, yo lo voy a tener, obviamente, con una definición preestablecida, bien. Si yo, por ejemplo, el conversor lo estoy trabajando, por ejemplo, si 220 volt y yo tengo un conversor de, por ejemplo, 8 bits, bueno, yo voy a poder representar toda esa escala de 220 volt con 256 eh, valores distintos en binario, ¿bien? Porque no tengo más posiciones, ¿bien? Si yo pongo 16, voy a tener muchas más posiciones. Entonces, ¿a esto qué voy? ¿A qué voy con esto? Que cuando vamos de un formato a otro, generalmente vamos a poder llegar a perder información, o porque lo llevamos a un formato de mayor definición, no necesariamente va a tener más definición si se quiere ese dato. O sea, ya está generado de una forma y ese dato no va a cambiar su esencia. O sea, no vamos a mejorar un dato por convertirlo a otro. Bien. Y después tenemos las operaciones de entradas y salidas, donde existen aplicaciones diversas donde las entradas y salidas son programadas aisladamente, perdón, donde las entradas y salidas programadas asignadas en memoria por uso del DMA, que ya lo hemos nombrado varias veces, que ahí todavía no lo vimos, que es
Direct Memory Access o acceso directo a memoria y uso de un procesador de entradas y salidas. Bien. Cuando hablamos de estas aproximaciones diversas, son diferentes formas de solucionar las transacciones de entradas y salidas, donde el más utilizado es el de DMA o el de uso de un procesador dedicado para entradas y salidas. Estos dos son los favoritos de las arquitecturas de computadoras. Bien. Después tenemos que las acciones del procesador pueden implicar cursar una orden a un módulo de entradas y salidas. En el caso de la entrada y salida asignada a memoria, determina la dirección de memoria correspondiente. Donde, como operaciones dentro de lo que son las entradas y salidas, nosotros vamos a tener la de input, que va a ser la transferencia de datos desde un puerto o dispositivo de entradas y salidas al destino. Bien, memoria principal o registro del procesador. De output, transfiere los datos desde el origen especificado a un puerto o dispositivo de entradas y salida. Start I/O, que transfiere instrucciones al procesador de entradas y salidas para inicializar las mismas. Y el test I/O transfiere información de estado desde el sistema de entradas y salidas al destino especificado. Bien, básicamente todas estas operaciones están primordiando un poco de cómo se van a comportar las entradas y salidas respecto a nuestra CPU, donde van a terminar trabajando como esclavas de la misma, porque si se fijan, todas las operaciones las estamos cursando desde la CPU. Bien. La CPU va a terminar siendo la maestra, el máster de los bases de entradas y salidas. Bien. Y cuando no lo fuera ella, será el controlador DMA que va a tomar el control con las entradas y salidas. Bien. Después tenemos otro tipo de instrucciones, bien, que son las de control de flujo y de control del sistema, bien, donde las de control del sistema son instrucciones privilegiadas que pueden ejecutarse solo mientras el procesador está en un estado privilegiado concreto o está ejecutando un programa de una zona privilegiada específica de memoria. Estas instrucciones están reservadas para que las utilice el sistema operativo. Ejemplos: acceder a un bloque de control de procesos en un sistema con multiprogramación o leer o alterar un registro de control. Cuando hablamos de leer o alterar un registro de control, estamos haciendo referencia a que estamos tocando los registros que están sensibles al funcionamiento de la CPU. Bien. Son instrucciones que nosotros no vamos a poder acceder generalmente en nuestro día a día como programadores. Las de control de flujo, bien, las de control de flujo son una fracción significativa de las instrucciones de cualquier programa y tienen como misión cambiar la secuencia de ejecución normal. Para estas instrucciones, la operación que realiza el procesador es actualizar el contador de programa para que contenga la dirección de alguna de las instrucciones que hay en memoria. Y dentro de este tipo de operaciones de control de flujo vamos a encontrar las de bifurcación, que es cuando nosotros vamos a hacer una bifurcación dentro de nuestro programa. Nosotros, de lenguaje de alto nivel, acá, ¿cuáles se les viene a la memoria, chicos, de alto nivel? Eh,
Ay, me voy. ¿Cómo? La memoria de alto nivel, dijo. No, una instrucción de bifurcación en C, por ejemplo. El if. Elif. Bien, nosotros hacemos una evaluación con respecto a una variable y dependiendo el resultado de ese cuestionamiento, vamos a tomar un camino o vamos a ir por el otro, que es el else. Bien. Después tenemos instrucciones de salto implícito. Bien. Esto de salto implícito, chicos, imagínense que nosotros dentro, por ejemplo, de un if, si nosotros, por ejemplo, tenemos el camino normal, pero tomamos el else. Bien, y dentro de ese else nosotros hagamos un llamado a una interrupción. Si hacemos un llamado a una interrupción, nosotros estamos haciendo un salto dentro de nuestro programa. No estamos siguiendo el cauce natural. Nos estamos yendo a la interrupción, a ejecutarla y después volvemos. Bien. El salto no sería un go-to, por ejemplo. Un salto sería un go-to, sí, señor. Pero también el salto es cuando vos te vas del cauce normal y te vas a una interrupción sin problemas. O sea, depende cómo vos lo estés manejando. Vos podés hacer vos podés tener muchas interrupciones o muchos programas por separado, o sea, y lo vas unificando, ¿no? O sea, dependiendo si estás en un lado del programa, vas saltando a interrupciones o vas, por ejemplo, también a funciones específicas que vos hayas armado. ¿Se entiende? Una función, un llamado a una función es un salto implícito. Nos estamos yendo del cauce. Y después tenemos las instrucciones de llamada a procedimiento. Dentro de las de control de flujo, bien, nosotros vamos a tener, como habíamos mencionado, las instrucciones de bifurcación, donde vamos a tener uno de sus operandos tiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Las más frecuentes son las de salto condicional, es decir, se efectúa la bifurcación solo si se cumple una condición dada. Caso contrario, se ejecuta la instrucción siguiente de la secuencia. Salto incondicional es una instrucción que se produce siempre, o sea, vamos a saltar siempre, o sea, en el sentido de que no vamos a tener una condición. Directamente llegamos a captar esa instrucción y se ejecuta y nos vamos a la instrucción que esté indicando como salto de destino. Y acá tenemos un ejemplo. Una operación aritmética A, subtract, etcétera, podría fijar un código de condición de 2 bits con uno de los 4 valores siguientes: 0, positivo, negativo o desbordamiento. En tal caso, la máquina podría tener 4 instrucciones de bifurcación o salto condicional. Saltar, bien. Saltar a la posición X si el resultado es positivo. BRN, saltar a la posición X si el resultado es negativo. Saltar a la posición X si el resultado es 0, o sea, acá estamos haciendo BR positive, BR negative, BR 0, o saltar a la posición X si se ha producido un desbordamiento, o sea, si se produjo un overflow. Bien. Las instrucciones de bifurcación o de salto, un salto puede ser hacia adelante a un instante, a una instrucción con dirección más alta, un salto también se puede hacer hacia atrás a una instrucción con una dirección más baja, y las instrucciones en las posiciones 202 y 210 a ejecutar se repetirán hasta que el resultado a restar de 0. Veamos acá el programita que tenemos acá. Fíjense lo siguiente, en la instrucción 202 nosotros estamos restando lo que tenemos en X, le restamos Y. O sea, tenemos X menos Y. Bien, ¿y dónde estamos almacenándolo? Bien. Entonces, restamos a X, le restamos Y.
Entonces, la siguiente instrucción dice, BRZ es saltar a 211 si el resultado es 0. ¿Qué sucede? Yo acá, como no es 0, imagínense que inicialmente tenemos que estos 10, x es igual a 10, e y es igual a 1. Entonces, hacemos la primera cuenta y a mí, el siguiente valor de x es 9. Entonces, yo hago la evaluación. ¿El resultado es 0? No. Sigo haciendo acá y vuelvo a subir hasta acá. Resto nuevamente. Ahora x es 9. Le resto 1 y ahora x es 8. Bien, y así estoy en este loop de salto incondicional. Bien, que estoy saltando a 202, que es donde se hace la resta, hasta que x se vuelve 0. Cuando x se vuelve 0, este salto condicional me lleva a la posición 211. Entonces salto a 211. Y acá estoy avanzando hasta llegar a BRE, bien, R1, R2, 235. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Las instrucciones en las posiciones. Bueno, esto está claro, pero quiero ver, no me acuerdo qué era el BRE, que se me está escapando de la mente en estos instantes. A ver. BRE. Me agarró la duda. Pucha. Ahora vamos a ver dentro de la presentación que debe estar, teóricamente tendrá que estar. Pero me agarró la duda, que será BRE. Ahora después lo miramos. Bien, sigamos. Después tenemos las de control de flujo. Bien, instrucciones de salto implícito. La instrucción incluye una dirección de manera implícita, donde el salto implícito implica que se va a saltar una instrucción. Por lo tanto, la dirección implícita es igual a la dirección de la siguiente instrucción más la longitud de una instrucción. Dado que la instrucción de salto implícito no requiere un campo de dirección de destino, este queda libre para otras cosas. Acciones del procesador. Actualiza el contador de programa. En el caso de llamadas y retornos de subrutinas, gestiona la transferencia y el enlace de parámetros. Bien. Acá tenemos, fíjense, la instrucción incrementar y saltar si es 0. Bien. Que sería ISZ1. Las dos instrucciones de control de flujo se emplean para incrementar un bucle iterativo. R1 se fija un valor negativo, el opuesto al número de iteración a realizar. Al finalizar al final del bucle, R1 se incrementa. Bien. Si es distinto de 0, el programa bifurca hacia el comienzo del bucle. Si no, salta la instrucción de bifurcación y el programa continúa con la instrucción siguiente al final del bucle. O sea, fíjense, nosotros acá tenemos un número negativo y acá hacemos una suma de 1 y si llega a ser 0, bien, evalúa esto y si es 0, nos vamos a 311. Pero si no, tenemos un salto que nos lleva a 301. Bien.
O sea que esto va a quedar lupeando hasta que R1 sea igual a 0. Esto, como están viendo acá, es para hacer un pseudo contador o un espaciado de tiempo para poder llevar una aplicación real. O sea, yo esto lo hacía, por ejemplo, cuando quería demorar una aplicación, por ejemplo, un segundo, entonces hacía un loop, por ejemplo, con los microcontroladores, para hacerlo de una manera muy primitiva, ¿no? Con esto, lo que yo podía hacer, haciendo un bucle buen grande, retardar toda la operación un segundo. Bien. Y con esto poder llevar el hardware a una operación normal. O sea, a veces, como ustedes saben, los procesos que tiene la CPU los ejecuta de una manera muy rápida que a veces no se asemeja con la realidad. Bien, a la realidad de lo que nosotros nos estamos moviendo. Ustedes, por ejemplo, cuando están apretando un botón en sus teclados, ustedes no lo están apretando una vez la letra F, por ejemplo. Ustedes apretan la F y para la CPU la apretaron 100.000 veces. Bien, pero existen diferentes tipos de programas y subrutinas que se llaman rutinas de antirrebote, que solamente te contabilizan el primer impacto. Bien, y así por hardware y software se pueden hacer varias cosas de manera muy elementales. Eso, por ejemplo, lo que hacía yo para que me cuente lo primero nada más, me metía dentro de un while y después salía. Me metía un ratito para que me cuente el primero y una vez que se estabilizó y solté el botón, salía. Bien. Y instrucciones de llamado a procedimiento. Donde un procedimiento es un programa con entidad propia que se incorpora en un programa más grande. Bien. En cualquier punto del programa se puede invocar o llamar a un procedimiento para que el procesador lo ejecute completamente y luego retorne al punto que tuvo lugar la llamada. Bien, un procedimiento permite que la misma porción de código se utilice muchas veces. Bien, esto, chicos, lo que yo les mencionaba, una función. Bien, si yo tengo la misma función para de una determinada aplicación, por ejemplo, yo podría hacer que toda la secuencia de código para hacer sumas, bien, o una cuenta compleja como la que vimos antes de y es igual a menos b dividido al denominador que era una multiplicación más una suma. Eso yo lo podría hacer directamente con un procedimiento e invocarlo tantas veces yo necesite ejecutarlo dentro de mi programa. Bien, estos mismos son utilizables, como bien dijimos, para economizar el esfuerzo de programación y modular el código. Algo que ustedes ya saben y seguramente ya utilizaron en sus materias principales de programación. Bien. O lo sacaron de GitHub. Bien. Y ahí, bueno, ahí está toda la info, ¿no? Pero bueno, la utilización del procedimiento requiere de dos instrucciones, que sería el call, bien, que va a producir la bifurcación de la posición actual al procedimiento, y el return, que retorna del procedimiento al lugar desde donde se lo llamó. Un procedimiento puede llamarse de distintas posiciones. Un procedimiento puede contener llamadas a otros procedimientos, o sea, estamos anidando diferentes tipos de procedimientos, ¿bien? O sea, podría tener un procedimiento que sea hacer una cuenta compleja y dentro de ese procedimiento yo vaya a captar los datos desde la memoria, desde una entrada y salidas, a llevarlos a memoria. Entonces ahí estaría haciendo un anidamiento de procedimientos. Y cada llamada a procedimiento está emparejada con un retorno en el programa llamado. El procesador debe preservar la dirección de retorno para realizar el return.
en un registro, al procedimiento de la pila o al principio del procedimiento, perdón, o en la cabecera de la pila. Bien. Donde, si se fijan, acá tenemos un ejemplito donde nosotros tenemos el programa principal, bien, donde dentro de mi programa principal llamo al procesamiento, al procedimiento 1 y me voy al procedimiento 1, que empieza acá, en la 4500. Y dentro de mi procedimiento 1, yo llamo al procedimiento 2. Una vez que termino de hacer todo el procedimiento 2, retorno. ¿Y a dónde vuelvo? A la 4601. Y sigo bajando hasta llegar a la 4650. Que otra vez me invoca a que vaya al procedimiento 2. Lo ejecuto todo y vuelvo a la 4651. Y ahí sigo bajando y retorno a mi programa principal, a la posición continua a la 4100, que es la 4101, y continúo con mi cauce original. Bien. Esto que estamos viendo acá, chicos, también se podría aplicar tanto a procedimientos como a interrupciones. Bien. Un procedimiento se parece bastante a una interrupción en cómo pueden funcionar los llamados, pero la diferencia es que las interrupciones no esperan a ser llamadas, directamente interrumpen y básicamente van a interrumpir dependiendo su prioridad. Bien. Entonces, dentro de las instrucciones de llamado procedimiento, vamos a tener que, cuando el procesador ejecuta una llamada, coloca la dirección de retorno en la pila y también cuando ejecuta un retorno no utiliza la dirección en la pila. Bien. Fíjense, acá por ejemplo tenemos el contenido inicial de la pila, después del llamado al procedimiento 1, tenemos la dirección 4101, la dirección que tenemos que devolver después del primer llamado, y tras el primer llamado al procedimiento 2, almacenamos en la pila la posición 4601, que era la del primer llamado al procedimiento 2. Después del retorno, me queda listo para volver a la siguiente, pero hacemos un llamado al procedimiento 2 nuevamente. O sea que en el puntero tengo también la 4651. Y una vez que retornamos del procedimiento 2, volvemos a solo tener la 4101. Y al realizar el retorno, limpiamos las direcciones. Y no tenemos a dónde volver, porque estamos ya en el cauce de la pila. Bien. Entonces, ¿qué tipo de operaciones vamos a tener dentro del control del flujo? Vamos a tener el jump, bien, que es la bifurcación o salto, bien, va a romper incondicionalmente el flujo, donde cargamos en el program counter con la dirección especificada. Después tenemos el jump condicional, que comprueba la condición especificada dependiendo de la condición o carga en el program counter con la dirección indicada, o no hace nada, saltear a subrutina, bien, guarda la información de control del programa en una posición conocida y salta a la dirección indicada, retorno, bien, que va a volver, sustituye el contenido del program counter y de otros registros por la posición conocida, execute, bien, capta la operación de la dirección indicada y lo ejecuta como una instrucción, no modifica el program counter, skip,
salto implícito incrementa el program counter de manera que se salte la instrucción siguiente. Skip condicional, comprueba la condición indicada, realiza el salto implícito o no hace nada dependiendo de la condición. Hold va a detener la ejecución del programa. Acá la CPU nos queda en el aire. Wait detiene la ejecución del programa y comprueba de forma relativa la condición especificada. Reanuda la ejecución cuando se satisface la condición. Y no operation o no operar, no se ejecuta operación alguna, pero la ejecución del programa continúa. Bien. ¿A qué se refiere con program counter? Que me mareé ahí. El program counter es un registro que tenemos dentro de la CPU. Bien, es como el acumulador. Es uno de los registros principales que tenemos dentro de nuestra CPU y es el encargado de llevar las direcciones. Bien. Ah, se modifican las direcciones cuando van pasando. Exacto. Ah, ya caí. Sí, todavía no lo dimos en detalle yo. Así que no Sí, pero para entender la tabla, porque no la estaba entendiendo. no hay problema, no hay problema. Bien. Ahora sí sé. Sigamos. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de esto. Bien, donde vamos a seguir con el tema de los direccionamientos. Bien, y el formato de las instrucciones. Donde los modos direccionarios son las diferentes maneras de especificar un operando dentro de una instrucción del lenguaje ensamblador. El modo de direccionamiento especifica la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros o constantes. Esta está contenida dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. Bien. No existe una forma generalmente aceptada de nombrar los distintos modos de direccionamiento. En particular, los distintos autores y fabricantes de equipos pueden dar nombres diferentes para el modo de hacer frente a lo mismo. Un modo de direccionamiento, que en una determinada arquitectura se trata como un modo de direccionamiento, puede representar la funcionalidad que en otra arquitectura está cubierto por dos o más modos de direccionamiento. Bien. Todas las arquitecturas de computadoras ofrecen más de un modo. Bien. La cuestión que surge es cómo determina la unidad de control qué modo de direccionamiento se está empleando en cada instrucción. A menudo, codos diferentes emplearán modos de direccionamiento distintos. Uno o más bits del formato de instrucción pueden utilizarse como campos de modo que determina qué modo de direccionamiento va a utilizarse, de los cuales nosotros vamos a clasificar como direccionamiento inmediato, direccionamiento directo, indirecto, con registro, indirecto con registro, con desplazamiento y pila. Bien. Profe, disculpe, le hago una consulta. Sí, El señor. material que está explicando no lo subió al campus todavía, ¿no? Porque no lo veo. No, todavía no. Ah, Todavía no. buenísimo. Sí, lo tengo que subir. Ahora lo voy a dejar subido, no se Ok, preocupe. gracias. Bien. Sí, esto es un poquito más y terminamos. Más o menos en 20, 30 minutos terminamos el contenido. Entonces, vamos a tener el direccionamiento inmediato, donde el operando está en la propia instrucción. Bien, acá tenemos el código de operación y el operando, es algo que estuvimos viendo hace un ratito. Tiene un campo de operando en vez de un campo de dirección que contiene el operando actual que se debe utilizar en conjunto con la operación específica de la instrucción. Bien. Puede utilizarse para definir y utilizar constantes o para fijar valores iniciales de variables. Cuando el campo de dirección especifica un registro del procesador, la instrucción
se dice que está en modo de registro. Es la forma más sencilla de direccionamiento y sus ventajas y desventajas están definidas como que ventaja es que una vez que captamos la instrucción, no requiere una referencia de memoria para obtener el operando, ahorrándose un ciclo de memoria o de caché en el ciclo de instrucción. Las desventajas que tiene este modo de direccionamiento es que el valor del dato es constante y el rango de valores que se puede representar está limitado por el tamaño del operando. Un ejemplo es el move AX12, que es mover 12 al registro AX. Bien, donde 12 es el valor del dato. Bien. Después tenemos el directo. Bien, que en el direccionamiento directo el campo de direcciones contiene la dirección efectiva del operando, o sea, es una referenciando una dirección de memoria principal. La ventaja que tiene este modo de direccionamiento es que es bastante sencillo y lo que tiene como desventaja es que proporciona un espacio de direcciones restringido. Un ejemplo es el mover en A lo contenido en la memoria de dirección 17H. Un segundo que voy a aceptar a un compañero que se está sumando. Bien. Después tenemos el indirecto. El campo de operando contiene la dirección de memoria en la que se encuentra la dirección efectiva del operando referenciado a una posición de memoria. Bien. ¿Cómo sería esta instrucción? Sería mov a pesos 17H. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover en A el contenido de lo que apunta a la dirección de memoria 17H. Bien. Esto va a tener una desventaja muy grande, que va a haber múltiples referencias a memoria para obtener el dato. La única ventaja que tiene esto es que el espacio de direcciones va a aumentar considerablemente. El direccionamiento de registro, bien, nosotros vamos a tener que el campo de direcciones contiene la dirección efectiva del operando con referencia a un registro. La ventaja es que no hace referencia a memoria y la única desventaja que tiene es que tiene un número limitado de registros. Un ejemplo es el que estuvimos viendo hace un ratito. Mover B en A, o sea, movemos en A lo que tenemos registrado en B. Bien. No sé qué toqué, pero rompí todo. A ver. Ahí está. Bien. Sigamos. Indirecto con registro. El campo de operando contiene la dirección de memoria en la que se encuentra la dirección efectiva del operando referenciando a un registro. O sea, sería move A pesos B que vamos a contener. Vamos a mover en A el contenido de lo que está apuntando el registro B. O sea, acuérdense chicos que esto es importante diferenciar. Los registros están adentro de la CPU y la memoria es nuestra memoria principal. Bien, yo estoy trabajando con el registro B, pero este registro B está apuntando a un operando en memoria. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ventaja vamos a tener? Es lo que mencionamos recién, referencia extra a memoria para obtener el dato. Bien, o sea que estoy yendo a buscar el dato que está apuntando al registro en B para poder hacer este movimiento de datos. Con desplazamiento.
combina direccionamiento directo e indirecto con registro. Bien. Requiere que las instrucciones tengan dos campos de direcciones al menos, uno explícito. El valor de uno de los campos de direcciones A se utiliza directamente, el otro campo de direcciones se refiere a un registro cuyo contenido se suma a A para generar la dirección definitiva. Usos comunes: desplazamiento relativo, direccionamiento con registro base e indexado. La ventaja que tiene esto es que es una forma de hacer direccionamiento con bastante flexibilidad. Lo que sí va a tener una desventaja, que es la complejidad. Bien, nosotros vamos a tener que tener muy en claro en cómo estamos haciendo este direccionamiento con desplazamiento. Si no, vamos a empezar a apuntar a registros y no vamos a poder obtener lo que nosotros queremos. O sea, realmente solamente lo vamos a tener que utilizar para esta aplicación. Con estas dos nunca lo vi, pero con desplazamiento relativo es muy común. Bien, entonces, comparando a estos tres tipos de direccionamiento, vemos que el direccionamiento relativo, el registro referenciado implícitamente es el contador del programa, el program counter, es decir, la dirección de la instrucción actual se suma al campo de direcciones para producir el EA, bien, y con registro base, el registro referenciado R contiene una dirección de memoria que puede ser explícita o implícita. El campo de dirección A obtiene un desplazamiento desde dicha dirección. E indexado, como diferencia, el campo de dirección A referencia a una dirección de memoria principal. El registro referenciado R contiene un desplazamiento positivo desde esa dirección. Bien, el direccionamiento por pila es una forma de direccionamiento implícito. Las instrucciones de máquina no necesitan incluir una referencia de memoria, sino que operan implícitamente con la cabecera de la pila. Bien. Ventaja: no referencia de memoria, y la desventaja es que es una aplicación bastante limitada, dado que no podemos tener acceso a lo que tenemos como acá. Como pone como ventaja, también es su principal desventaja, ¿no? Y también vale aclarar que con el direccionamiento a pila nosotros no podemos trabajar con los diferentes tipos de registros y tenemos que hacer un salto. Entonces, como resumen de estos tipos de direccionamiento, el inmediato, vamos a trabajar con el operando igual a A, el directo, EA es igual a A, el indirecto es EA igual a A, bien. Con modo de registro, como hace referencia de moda, la cabecera de pila es igual a registro, el indirecto con registro, bien. Vamos a necesitar una referencia a memoria extra, o sea, nosotros vamos a ir al registro que va a apuntar a memoria. Con desplazamiento vamos a tener en cuenta el registro más la pila, y con pila directamente trabajamos con la cabecera de pila. Bien. El formato de las instrucciones está definido por lo que estuvimos viendo hace un ratito, ¿no? Vamos a tener la parte del codo y todo lo que sería la parte de las direcciones. Bien. Donde este código CODOP puede estar explícitamente o implícitamente, bien, codificado. Generalmente siempre va a estar con las letras que estuvimos viendo antes, que puede ser el add, el sub, bien, que estuvimos viendo. Cada operador explícito se referencia utilizando a uno de los modos de direccionamiento. En la mayoría de los repertorios de instrucciones se emplean más de un formato de instrucción. Bien, y acá nosotros vamos a ver
la asignación de los bits en instrucciones de longitud fija. Bien, donde un mayor número de codos implica más bits en el campo de codo, reduciendo los bits de direccionamiento, donde las instrucciones de longitud fija se utilizan para aquellas instrucciones que requieren menos operandos o menor capacidad de direccionamiento. El diseñador debe enfrentarse a los siguientes factores que, relacionados entre sí, afectan las definiciones del uso de los bits, que serían el número de modos de direccionamiento, el número de operandos, el registro frente a memoria, los números de conjunto de registros, los rangos de direcciones y la granularidad de las direcciones. Donde tenemos la asignación de los bits en instrucción de longitud fija, donde vamos a tener el número de modos de direccionamiento, que va a poder indicar de manera implícita o indexación, o de manera explícita requiriendo uno o más bits. Los números de operandos, cada dirección de operando podría requerir su propio indicador de modo dentro de la instrucción, o el uso del indicador de modo podría estar limitado a solo uno de los campos de esas direcciones. Registro frente a la memoria, en el caso de un registro visible por usuario acumulador, la dirección del operando está implícita y no consume bits de instrucción. Bien, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos con instrucciones de una sola dirección, el acumulador estaba implícito? Bien, yo estaba programando y estaba todo haciéndolo referenciado al acumulador. Bien. Después tenemos el número de conjunto de registros. Varias máquinas tienen un conjunto de registros de uso general de 8 o 16. El rango de direcciones, para referencias de memoria, el rango de direcciones que pueden utilizarse está relacionado con el número de bits de direccionamiento, por lo cual raramente se utiliza direccionamiento directo. En direccionamiento con desplazamiento, el rango se amplía definido por la longitud del registro de direcciones. Finalmente, la granularidad de las direcciones se utiliza para direcciones que hacen referencia a memoria en lugar de registros. Bien. Fíjense que acá tenemos diferentes tipos de instrucciones de longitud fija, donde tenemos en la primera parte lo que sería el CODOP, bien. Después tenemos las diferentes referencias, por ejemplo, a si es un trazamiento directo o indirecto, si va desde la página 0 a la página actual, y ya acá tenemos directamente lo que es la instrucción con referencia a memoria, bien, que en este caso es un desplazamiento, bien. Después tenemos, por ejemplo, acá las instrucciones de entradas y salidas, bien, donde nosotros vamos a tener la primera parte, el CODOP, después vamos a tener indicación del dispositivo y nuevamente el CODOP, bien. Después tenemos las microinstrucciones, bien, del grupo 1, instrucciones con referencia a registro. Bien, y fíjense que acá tenemos las diferentes posiciones: complementar acumulador, complementar a enlace, complementar acumulador, y así va variando todo. Bien, acá acá me mandé una macana porque esto no es codo, esto es la dirección del dispositivo de entrada y salida. Bien, nosotros vamos a tener que hacer una referencia a qué dispositivo está haciendo. Bien, y lo hacemos con esto, con esta primera parte. Ahí les pido disculpas. Es básicamente cómo funciona una comunicación RS485. Y obviamente acá entramos con el tema de longitud variable. Los diseñadores pueden optar por utilizar varios formatos de instrucciones de diferentes longitudes. Esta táctica hace fácil proporcionar un amplio repertorio de codos de longitud variable. Bien.
este direccionamiento puede ser más flexible con varias combinaciones de referencias a registros y a memoria, y así como de modo de direccionamiento. Bien, este precio a pagar por las instrucciones de longitud variable es el aumento de complejidad del procesador. La disminución del precio de hardware, el uso de microprogramación y un aumento general en el conocimiento de los precios de diseño de procesadores contribuyen todos a hacer que el precio a pagar sea leve. Bien. Esto, chicos, también está un poco relacionado en que nosotros, por ejemplo, generalmente cuando estamos trabajando con nuestros Intel queridos y nuestros AMD queridos, son todos procesadores que trabajan con instrucciones de longitud variable. Bien. Existe otro tipo de CPUs, que la vamos a ver en arquitectura 2, que son los RISC, que son CPUs que usan un repertorio limitado de instrucciones de longitud constante. Bien. Eso se utiliza hoy en día para lo que son generalmente switches de comunicación y arquitecturas tipo PowerPC, eran todas arquitecturas RISC. Bien. ¿Qué ventajas tiene respecto a las CPUs que trabajan con instrucciones de longitud variable? Es que facilita bastante el paralelismo de trabajo, tener instrucciones cortas y de longitud constante. Bien. Obviamente, ustedes estarán pensando, pero profe, nosotros tenemos nuestros procesadores i7 que trabajan con instrucciones complejas y de longitud variable. Y eso es cierto, pero lo que hace el procesador, al fin y al cabo, es dividir esa instrucción, tal como lo vimos nosotros en un comienzo. Es lo que termina haciendo es dividir a la instrucción larga y compleja, la termina dividiendo en pedacitos, cosa de facilitar el paralelismo de las instrucciones. En vez de tener una instrucción larga y compleja, la va dividiendo en 6 pedazos. Bien, y con esto nosotros podemos hacer el paralelismo con instrucciones de longitud variable. Bien, eso igual lo vamos a ver en otra materia, pero básicamente se lo quería mencionar. Bien, sigamos. Entonces, fíjense que acá estamos teniendo diferentes tipos de instrucciones de longitud variable. Acá tenemos una instrucción tenemos 4 bits de CODOP, 6 de origen, 6 de destino. Bien. Después tenemos una que es toda de CODOP, tenemos una que es de code de origen y destino, dirección de memoria. Bien, cada instrucción va a tener su forma y va a tener su fin. Bien. Entonces, esto igual, chicos, esta presentación era para tocar un punto, el inicio de lo que vamos a ver la semana que viene, pero con esto que vimos hoy, creo que ya estamos para el siguiente tema. Bien, que ya vamos a empezar a tocar cómo trabajan las arquitecturas Harvard y von Neumann, y vamos a ver Assembler y hacer unos ejercicios con Assembler en clase. Bien, lo de Assembler, que es lo de la clase que viene, lo vamos a hacer presenciales en el aula. Bien, y vamos a hacer algunas aplicaciones sencillas, dado que ya nosotros pudimos y adquirimos las habilidades para hacer máquinas de estado, y vamos a hacer máquinas de estado en Assembler. No sé qué les parece. Genial. Entonces, No lo pude hacer, profe, bien en el parcial, no lo mate. Pero pará, los recuperatorios todavía no los corregí. No, pero No sé. yo ya sé. No di el recuperatorio, pero toda esta Ok. segunda parte también se va a basar en autómatas. No. No. Lo que vamos a hacer la semana que viene es para practicar. Bien. Pero Assembler no lo evaluamos. Bien.
Ok, y ¿Se eso me entiende? dispara a la segunda pregunta. ¿Tiene de años anteriores algún modelo de lo que puede llegar a tomar? O no de lo que va a tomar, sino de qué formato va a ser. Choice, a desarrollar, práctico. Todo lo que vamos a ver en esta segunda parte es un múltiple choice de 20 preguntas. Ujú, Bien. está bien, Y se aprueban con 11 preguntas. O sea, con 11 tenés un 4. está bien. Consulta, profe. ¿El lunes que viene entonces la clase es virtual o es presencial? Ay, María. No, la clase que viene es presencial. Bien. Sí, no, esta sola la hice virtual porque teníamos mucho contenido ahí para digerir ahí con las presentaciones. Más que nada. Porque bueno, no teníamos proyector y ya dije, bueno, sí. Mira, tenemos el 31 y vamos a hacer Assembler y vamos a hacer un poquitito de máquinas von Neumann y terminaríamos el 7 con el contenido teórico de la materia. El 14 es el examen y el 28 es el recuperatorio. Bien. ¿Día clase de repaso para el recuperatorio o algo así? Lo que les puedo ofrecer, pasa que justo perdimos el lunes 21 de feriado, nos mató eso, y ustedes eligieron tener una clase más de repaso para el primer parcial, así que eso complicó un poco la situación, así que ahí no Está bien, tendríamos, está bien. es todo teoría, no se vuelvan locos con eso. Sí, dijo multiple choice, ¿no? ¿Qué va a ser? Multiple choice, sí señor, Listo. por eso chicos, o sea, por eso les dije que la segunda parte es más tranquila, bien, Aunque son 20 preguntas. son 20 preguntas, sí, pero son 20 preguntas facilitas, no se vuelvan locos. Sí, 20 algo preguntas Bien. con mismo acá trampas. me parece que estoy re perdido. La verdad que estoy re mareado Claro, acá. yo para el primer parcial me sentía mucho mejor que para este. Sí, totalmente. Esto es todo teoría, chicos. Olvídense. Acuérdese Para que les voy que a nos pasar. dijo que eran facilitas, acuérdese. ¿Cuál sería una pregunta facilita y, como para... y, bueno, no sé, dame un segundo que te. A ver, déjame ver si tengo un modelo de examen acá. A ver. Y Ta, ta, ta. pregunta fácil sería, no sé, ¿con cuántos binomios y trinomios se puede descargar un tanque de agua, no? Ah, bueno, eso no sé si es fácil, me parece. Pero, a ver. Material. Miren, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dame un segundo que voy a compartir pantalla nuevamente. A ver, avísenme cuando vean mi pantalla. Ahí lo estamos viendo. Ahí se ve. Bueno, yo acá tengo las evaluaciones armaditas ya un poco. Eh, por ejemplo. eh, ta, 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 ta. Ves, acá hay 22 preguntas, ¿bien? Y ustedes, por ejemplo, entran a una, por ejemplo, no sé. Para que voy a tratar de hacer la lista previa. Bien, por ejemplo, así. Indique qué afirmaciones son correctas de la SRAM. Bien. El direccionamiento relativo. Las instrucciones de la máquina no necesitan incluir una referencia de memoria, sino que operan implícitamente con la cabecera de pila. ¿Verdadero o falso? Bien, y así. Al horno con Yo, papas. ustedes, esto igual se los voy a dejar habilitados para que los puedan ver y practicar, ¿saben? En el campus. Eso sí que Buenísimo. sirve. Gracias, profe. Eso sirve bastante, sí, sí, sí. Ahí están, ya están visibles. Denme un segundo que los voy a trabajar acá para ver si los podemos. A ver, fíjense si los pueden ver. Ah, paren que tienen. Está cerrado los cuestionarios. Dame un segundo que los abro. Editar. Ajustes. Eh,
A ver, fíjense si los pueden ver. Evaluación viernes noche. Sí, te dice un intento permitido. O sea, una sola Sí, igual vez. después lo puedes mirar igual. Después ya te queda abierto y lo puedes mirar. Ok. O sea, entras acá, pones sí y te metes y ya se puede ver. Obviamente están todas desordenadas. Bien. Por ejemplo, no sé, la típica pregunta es, no sé, los microcontroladores están basados en la arquitectura de Harvard, ¿verdadero o falso? Y así, son varias preguntas. Una, por ejemplo, acá tenemos 27 y creo que el lunes noche tenía más, por ejemplo. Los lunes noche siempre es más difícil, chicos. ¿Bien? Y justo en esta comisión, profe A. Y sí, es así, es así. Miren, de acá tienen que, por ejemplo, ordenar. En captación de instrucción, ¿qué paso es? Es la primera. Operación con los datos. Después tenemos cálculo de dirección y así, lo van ordenando ustedes, ¿se entiende? Sí. Sí. Uno de los que disponibilizó, que es recuperatorio, está griseado No. todavía. El griseado, no, el gris este no lo habilité, el operatorio. Igual está basado en las preguntas anteriores, no tiene mucho más. Está bien, gracias. Bien. Profe, disculpe, Eh, ¿el segundo parcial entonces es el 14, no el 7? Pues yo tenía anotado el 7. El segundo parcial lo vamos a hacer el 14. A ver, déjame ver los feriados, porque llegamos bien, chicos. No, llegamos bien. Yo pensé que no llegábamos, por eso lo puse más adelante. A menos que ustedes me digan que están complicados con las materias, las otras. Yo por mí el 14 me va bien. Sí, el 14 me parece también. Yo tengo 14, 15, 16, así que me da igual, pero bueno, ya fue. Yo tenía Bueno, por entendido que era eso. así, pero bueno. Por eso. Bueno, lo dejamos el 14 por un tema de que así tienen una semana más de repaso y listo. Y el 28 cerramos. Buenísimo. Déjame ver el mood, déjame ver el campus de la 1, porque capaz, viste, yo estoy diciendo que cierre, capaz cierra antes el cuatri. Calendario académico. Finalización de clases el 26 de noviembre. Está bien. No, estamos al horno, chicos. Pará, no, tenemos que hacerlo el 7. Mil disculpas. Es que yo tenía anotado eso, profe, por eso le preguntaba. No, está bien. No, por un momento pensé que terminaba el 30. Para ahí lo ponemos en el chat. Parcial, parcial 2, 7 de noviembre. Entonces vamos a tener que meterle con toda la clase que viene. ¿Bien? Bien, igual chicos, esto teoría y no los vamos a complicar con esto. ¿Bien? ¿Qué les iba a decir? Las notas del recuperatorio las van a tener el lunes que viene. Bien. A los que rindieron. Y bueno, de mi lado. Profe, Sí, señor. ¿le podré pedir la nota del parcial? Del parcial